conocimiento, para que podamos aferrarnos cada día más a ti, Señor. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. En 1914, el Honduras, un barco inglés que estaba capitaneado por Shackleton, se puede decir que se encalla en la Antártida. Encalla porque lo rodea los bloques de hielo y no pudo seguir avanzando ni tampoco retrocediendo. Y la tripulación quedó atrapada a más o menos 30 grados bajo cero. Estuvieron un tiempo prolongado y los que sobrevivían al principio, cuando se juntaban a comer de lo poco que quedaba, hablaban de sus hazañas, hablaban de su familia, hablaban de política, hablaban de un montón de cosas de poco interés mientras había algo que comer. Pero luego ya el hambre dejó de ser un apetito para pasar a ser inanición. No había comida. Entonces dice que se sentaban como haciendo un ritual y afiguraban un banquete imaginario, ¿no? Y les iba tocando una vez a uno, otra vez a otro. Entonces iban describiendo, por ejemplo, el pan que iban a comer, un pan recién horneado, recién sacado del horno, calentito, con un bife acompañado por papas doradas al horno, un bife jugoso, riquísimo. Y ya no había tantas palabras, ni tanto entretenimiento, tanta palabrería, sino que sus gestos eran adustos, serios, porque estaban perdiendo la vida. Sus mentes habían descartado todo lo que era transitorio. Imagínense ustedes, hombres que estaban muriendo de hambre y la única cosa en que pensaban era en pan. Para ellos su mundo se reducía a una cosa. Queremos pan, pero no unas migajas de pan. Necesitamos saciarnos de pan. La palabra de Dios en Mateo 5, 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El punto es que por ahí nosotros llegamos a la iglesia o no venimos a la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos saciados de migajas, de entretenimiento, de muchas redes sociales, de mucha palabrería. Hoy usted entra a YouTube y encuentra prédicas, o encuentra debates, o encuentra un montón de cosas distractorias. Está Instagram, está Facebook, y uno se entretiene picoteando aquí y allá,
Entonces, cuando llegamos, nuestro hambre está menguado. A veces yo le pregunto al Señor, ¿por qué hoy la gente no se quiebra como en otros tiempos? ¿Por qué? Porque el hambre está menguado. Venimos como relativamente saciados de migajas, de cosas que no alimentan. Tenemos situaciones, por supuesto, circunstancias económicas, situaciones económicas, planes de carrera. Tenemos nuestros planes, nuestros propios proyectos, nuestras propias razones para no estar o para estar casi apáticos a la palabra. Pero Jesús mira a la multitud y dice, bienaventurados los que se sienten como los náufragos. Bienaventurados los que dejan de hablar o que dejan de escuchar tanta parlotería y que su alma ha descubierto que si no tiene la bondad y la justicia de Dios, se muere. Necesitamos tener el hambre del náufrago en un mundo donde está lleno de snacks espirituales. Comidas donde uno puede picotear, ¿no? Como una picadita, donde va a un snack bar, usted se come una picadita y picotea aquí y allá. No comió, pero charló, habló con los amigos, con los que fueron, y ya están satisfechos. Con muy poquito. Ahora, hoy vamos a estudiar esto, ¿no? Lo que significa tener hambre de un náufrago en un mundo de snacks espirituales. Imagínese esto. Yo me acuerdo cuando, hace muchos años, cuando venía a repartir, que venía directamente de Mendoza a repartir, vivía en Mendoza, pero venía acá a repartir con el camión. Y cuando pasaba por al frente de el molino, había changarines que estaban esperando, ¿no es cierto?, por una changa. Yo quiero que usted piense esto, como en el siglo I. Quiero que piense esto. Imagínese usted que viva de changas. Y sobre todo el hombre lo va a poder interpretar mejor, salvo que la mujer sea una mujer sola y que tiene que llevar adelante la familia. Usted hizo una changa el día anterior, no tiene trabajo fijo, hizo una changa el día anterior y le pagaron 15.000 pesos. Fue volando a su casa, le dio el dinero a su esposa salió corriendo para comprar la cena de esa noche, ¿no? Y guardar dinero para el otro día. 15.000 pesos es poco, póngale 20.000. Póngale 25.000, porque está la luz y esas cosas. Que hoy una persona gane 25.000 pesos por una changa. Y que tiene que salir a comprar porque en la casa no hay nada.
ese hombre al otro día tiene que salir y encontrar otra changa por el mismo importe y valor, porque si no su familia no come. Porque si no, no guarda para el alquiler, para la luz y para todas esas cosas necesarias. El gas. Por un momento póngase en ese lugar. Entonces se va a dar cuenta que la bondad no es un lujo, es una necesidad biológica del alma. Imagínese que dentro de los changarines usted es el más débil y el de mayor edad, al que dejan siempre de costado y llaman a los otros. Hambre y sed de justicia tiene que ver con eso. Y hoy lo que vamos a averiguar es si en realidad tenemos hambre y sed de justicia o no. O solamente picoteamos. Y venimos medio completitos. ¿Se acuerda usted la última vez que sintió que necesitaba algo o se moría? Posiblemente nunca haya tenido esa necesidad. O en algún momento sí. Yo le pido hoy que recuerde. La mayoría de los de aquí, supongo yo, no digo que no haya alguno, nunca sintió esa necesidad. Yo me acuerdo una vez cuando ya empecé a viajar, empecé a salir como viajante, usaba el auto de mi cuñada. Lo usé durante un mes. Y cada vez que tenía que salir me escondía las llaves, me hacía mil problemas. Entonces, yo cuando veía una camionetita, un Saveiro, le decía al Señor, Señor, necesito una camioneta así. Tú sabes que yo necesito una camioneta. Necesito un vehículo, mi propio vehículo, para no molestar a nadie. Y era imperiosa la necesidad. Yo tenía que salir o salir más allá que a ella le gustara o no. Indudablemente no le gustaba. Pero ella no podía conducir tampoco, ¿no? Ella estaba privada de conducir. Me recuerdo de eso. Entonces, hablamos que vivimos en el tiempo del snack. Y Dios no está hablando de apetito, está hablando de la línea delgada entre la vida y la muerte. No está hablando de ese apetito que se sacia. Usted viene acá, recibe la palabra y en el momento se sacia, pero después tiene más hambre del conocimiento, de la gracia, de la gloria, de la persona de Jesucristo y de nuestro propio Dios. Cuando volvemos al obrero, en aquel tiempo no había ahorro, no había refrigeración, no había heladera. Estar hambriento era una cosa normal, pero tener hambre de la bondad y de la justicia de Dios significa estar dispuesto a morir por ella. ¿Sabe cuál es el viento
siroco en Palestina? El viento siroco es un viento que se levanta del este, un polvillo tan finito que aunque se tapara la boca y aún hasta los ojos, ese polvillo penetraba tanto que tapaba las bocas nasales, se metía en la boca y tapaba la garganta. Muchos murieron. Si ustedes leen Segunda de Reyes 19, 35 y 36, se va a encontrar, no hace falta Matías, se va a encontrar con este relato. El viento siroco. Usted hoy va y abre la canilla de su casa y sale agua. Esa gente no necesitaba un poco de agua, necesitaba toda el agua para poder limpiarse, para poder volver a tragar, para poder volver a respirar, porque era agua o muero. Y entonces Jesús toma estas realidades biológicas, las más extremas, y las traslada al espíritu humano. Y Barclay habla de bondad y no habla de justicia, porque nosotros tenemos una idea de justicia que no es la idea de justicia del reino de Dios. Entonces, por ahí podemos comprender más la palabra bondad que viene de parte de Dios, su bondad hacia nosotros, su bondad añadida a su misericordia, y nosotros podemos entender cuánto necesitamos de Él. ¿Queremos ser buenos o necesitamos ser íntegros para poder respirar? Mire, esto lo tengo que explicar y no quiero complicarle la vida. Pero hay una diferencia gramatical en el texto griego sobre el verbo genitivo y el acusativo. Y le voy a explicar. En el Nuevo Testamento, los verbos de tener hambre, peinó, o tenerse, dipsó, funcionan de una manera muy particular que no se nota en la Biblia, en nuestras Biblias, en español. Cuando hablamos en genitivo de hambre, es hambre de. Imagínense una mujer embarazada y tiene un antojo. No tiene hambre de un banquete, tiene hambre de. Ese es el genitivo. Hambre de. De algo específico. Mi esposa a las 12 de la noche tuvo hambre de pimientos morrones envasados. Me acordé, o ella me dijo, mira, ¿cómo se llamaba la vecina? Doña Anita, todos los años era invierno. Así que a las 12 de la noche en invierno tuve que ir a buscar pimientos morrones envasados al aceite porque ella tenía hambre de pimientos morrones. Ese es el genitivo. Hambre de un trozo de pan. ¿Sí? Ella a lo mejor no se comió todos los pimientos morrones, ya ni recuerdo. Pero con uno o dos cascos ya estaba. Esto se usa para indicar una parte del todo. No es todo el pan, es una parte del pan.
es la necesidad que se satisface con un poco. Usted es un buen cristiano porque se considera que con ese poco ya lo es. En cambio, el acusativo es el hambre de todo. Jesús rompe la regla común. A la palabra justicia, dikaiosine, en el caso acusativo, en el griego acusativo, después de un verbo de hambre o sed, significa el deseo de la totalidad del objeto. Si usted tiene sed, es el deseo de toda el agua que está en la jarra. Si tiene hambre, es el deseo de todo el pan ese que salió del horno. Jesús nos dijo, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de un poco de bondad o justicia. Jesús dijo, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de toda la justicia y la bondad y la misericordia que hay en el reino de Dios. Jesús no bendice al que busca ser un poco bueno o relativamente honesto. Bendice al que está desesperado por la integridad total. ¿Eso quiere decir que lo vamos a lograr? Posiblemente no. Posiblemente una persona se sienta totalmente íntegro, pero delante de Dios no lo vamos a hacer. Contra la mediocridad, el hambre que Dios sacia no es el hambre que hace parches morales. Bueno, el domingo soy bueno, el lunes ya es otra cosa. Él quiere que la justicia, su bondad, lo llene en todo momento, en todo lugar, y que sacie toda su alma, sus finanzas, su sexualidad, sus palabras, su liderazgo, todo. Mire, y esto no lo podemos poseer por nosotros mismos. Este viene del ecosistema del reino. Esto lo posee Dios y el único que nos puede otorgar en su misericordia es Dios. La pregunta es, ¿cuánta hambre tenés? Para pertenecer completamente a Cristo. La palabra dikaiosine no es solo una justicia legal, es la bondad total de Cristo reinando en el individuo. El cristiano genitivo es aquel que pide un poco de pan o le alcanza con un poco de pan, le alcanza con un poco de paciencia, le alcanza con un poco de honestidad para un negocio. Es una bondad fragmentada. Esa bondad no proviene de Dios, sino de nuestro interior. Y nosotros queremos atribuírsela a Dios, pero eso está mal. En cambio, el cristiano acusativo es el que pide todo el pan. Tiene hambre de integridad, que cubra cada rincón, el hogar, el trabajo, los pensamientos, los secretos, las finanzas. Pero tenemos que tener cuidado porque puede haber una integridad gélida. ¿Qué quiere decir? Que la persona se sienta tan íntegro
moralmente, tan cabal moralmente, tan impecable moralmente, porque no hace lo que los demás hacen, que si usted va y le cuenta un secreto, posiblemente se escandalice por lo que usted le contó. Y esa es una integridad gélida. Una integridad casi perfecta, pero es casi. Es falso. ¿Por qué? Porque el hambre de justicia que te promete Jesucristo tiene misericordia. Él no se asustó de ningún pecador. Cuando le trajeron a la mujer sorprendida en pecado de adulterio, Él no se inmutó, todo lo contrario. ¿Sabe una cosa? Hay gracia para los que aún sueñan. Dice en Primera de Reyes 8:18, pero Jehová dijo a David, mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener el deseo. Pero no le concedió el deseo, se lo concedió a su hijo Salomón. Pero indudablemente que Dios, que escudriña el corazón de todos, escudriña también tu deseo, escudriña también tu búsqueda, escudriña también tu necesidad, escudriña cómo escarbás para encontrar esa misericordia de Dios. Cómo te reconoces necesitado en todo momento y cuán deseoso estás de poder saber más y conocer más de Él. Si tu necesidad de Dios sigue viva a pesar de tu fracaso, sos bienaventurado. Un título que lo decimos ahora, pero lo tocamos dentro de un ratito, el banquete de los vacíos. Cuando habla de saciado, la palabra griega sugiere una satisfacción completa. Ahora, ¿qué pasa con el desgano? ¿Dónde he dejado de buscar la excelencia de Cristo por conformismo? Debemos identificar nuestro desgano, el diagnóstico del conformismo. ¿Dónde he dejado de buscar a Cristo? ¿En qué momento he dejado de buscar a Cristo? A eso se le llama tibieza espiritual. Y a los tibios, dice el Señor, los vomito. ¿Qué es el desgano? Es alguien que ha picoteado tanto del mundo, de las redes sociales, de los placeres, del materialismo, que ha perdido el apetito por las cosas de Dios. Es como alguien que picotea bastante antes de comer y cuando llega la verdadera comida ya está saciado, no tiene hambre. Porque ya picoteó. El conformismo es como una anestesia. El conformismo nos susurra. Ya eres lo suficientemente bueno. Con ir los domingos alcanza. No hace falta ser tan radical con la honestidad. Buscar la excelencia de Cristo significa no conformarse con una justicia parcial, con una bondad parcial. La pregunta es, ¿en qué área de tu vida has aceptado la mediocridad
en mi matrimonio, en mi trabajo, en la iglesia. El desgano es peligroso porque no se siente como un pecado grave. Eso es lo más terrible. Se siente como cansancio o normalidad. Pero es el hambre lo que nos mantiene vivos. Perder el hambre de Dios es empezar a morir. No sé si Dios te está hablando hoy. Va a tener que hablar la pastora, más amén, más aleluya, aunque con esto los veo más serio que perro en moto. El significado de serán saciados es Chorta Theisonai, Sontai, Chorta Theisontai, esa es la palabra. Para entender esta promesa tenemos que entender la palabra en el original. Y el origen de esta palabra, originalmente esta palabra no se usaba para las personas, sino que se usaba para los animales. Le explico. Lleva usted a un grupo de ganado, ¿no? Un grupo de vacas lecheras, y las lleva a pastizales verdes y se sacian. Comen, lo que quiere decir esta palabra, comen hasta no tener más hambre. ¿Vieron ustedes esas vacas que están echadas y siguen rumiando? Esas vacas están satisfechas. Únicamente están rumiando. Están hartas, están atiborradas. Quiere decir que está completamente satisfecho, lleno hasta el borde, sin espacio para un poco más. Y cuando Dios dice, cuando Cristo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa palabra saciado es hasta el borde, hasta que rebalse al 100%, hasta que estés lleno completamente. Si tenés hambre de dinero, nunca te será suficiente. Si tenés hambre de poder, siempre vas a querer más poder. Pero si tenés hambre de Cristo, Él mismo se encargará de llenar tu tinaja, tu corazón, tu mente, tu cuerpo. Hermanos, el peligro no es que seamos malos, el peligro es que estemos llenos. La pregunta entonces es, ¿dónde se instaló el desgano en tu vida? ¿Por qué dejaste de buscar? ¿Te conformaste con la comodidad? Vuelvan a tener hambre de Cristo. Eso es lo que necesita la iglesia, tener hambre de Cristo. No se conformen con las migajas o con el picoteo. No se conformen con menos de lo que Dios tiene para darles. Y debes cambiar de oración, dejar de pedir porciones para empezar a pedir la manifestación del Dios vivo en nuestras vidas. No es el pecado lo que me aleja de Dios. Es la falta de hambre y de sed de su bondad y de su justicia. En el reino de Dios los que se creen llenos se van vacíos,
pero los que vienen muriendo de hambre y de sed se van con un manantial brotando en su pecho.